Tolstói lo tuvo todo y aún así se sintió vacío. Descubre cómo encontró sentido más allá del éxito y la fama. Quédate hasta el final para conocer la verdad que transformó su vida. Lev Tolstói alcanzó lo que millones de personas anhelan: prestigio mundial, reconocimiento intelectual, fortuna y una familia sólida. Sin embargo, en lo más alto de su éxito se enfrentó a una verdad devastadora. Nada de lo que había construido lograba silenciar el vacío que lo consumía cada día. Sus obras eran aclamadas, su nombre ya estaba asegurado en la historia de la literatura universal, pero su vida interior se había convertido en un campo árido donde nada parecía tener sentido. El escritor ruso describía su existencia como un movimiento mecánico: caminar, comer, dormir y escribir, pero sin un verdadero impulso para vivir. Cada amanecer lo sumía en un peso insoportable, una sensación de asfixia que no se aliviaba con nuevos logros, ni con las comodidades que lo rodeaban. Todo lo que en apariencia representaba plenitud se convertía en recordatorio de una ausencia aún mayor. La muerte lo perseguía como una sombra permanente. No importaba cuánto avanzara ni lo que alcanzara. El destino final estaba allí, acechando con una brutal certeza. La conciencia de lo inevitable lo empujaba hacia un abismo del que no sabía cómo escapar. Tolstói descubría con angustia que cada meta conquistada era solo un aplazamiento del vacío, una distracción momentánea que terminaba por resaltar con más crudeza la falta de propósito. La sociedad en la que vivía reforzaba esa trampa. El discurso dominante le repetía que el éxito era sinónimo de sentido, que construir un legado y acumular reconocimiento era el camino hacia la trascendencia. Él había seguido esas reglas, pero lo único que encontró fue silencio. Al mirar a su alrededor notaba que muchos de sus colegas compartían la misma desolación oculta. Detrás de la máscara del talento y la celebridad se escondían hombres y mujeres quebrados, atrapados en un sufrimiento silencioso que la apariencia no lograba disimular. Tolstói comprendió que el problema era más profundo de lo que había imaginado. No se trataba solo de su propia insatisfacción, sino de un modelo entero de vida que convertía a las personas en prisioneros de metas sin sustancia. Cada logro prometía llenar el vacío, pero al alcanzarlo todo volvía a empezar. La rueda nunca se detenía, y con cada giro el descontento se hacía más insoportable. El tiempo avanzaba y con él se intensificaba su sensación de pérdida. Lo que había creído sólido se desmoronaba ante sus ojos. Ni su familia, ni sus libros, ni su prestigio lograban ofrecerle una razón convincente para seguir existiendo. La certeza de que la muerte borraría incluso los mayores imperios lo dejaba paralizado. Todo esfuerzo parecía inútil, todo significado se deshacía. Tolstói estaba atrapado en la paradoja de haberlo alcanzado todo y no tener nada. Esa contradicción lo llevó al límite, donde la desesperación no era un pensamiento pasajero, sino una herida constante en su conciencia. Frente a esa herida existencial, Tolstói buscó refugio en la filosofía. Imaginaba que los grandes pensadores de la historia habían atravesado tormentos similares y que entre sus páginas encontraría una salida. Se sumergió en Platón, Aristóteles, Kant, Schopenhauer y Nietzsche, explorando cada argumento con la esperanza de hallar una verdad que justificara la vida. Pero cuanto más leía, más profundo se volvía su abismo. Schopenhauer parecía confirmar sus peores sospechas. La existencia era una cadena interminable de sufrimiento sin meta final. Kant lo desarmaba con la imposibilidad de demostrar racionalmente un sentido absoluto. Nietzsche desmontaba cualquier propósito trascendente al reducirlo a una invención humana. La filosofía que había idealizado como antídoto resultaba ser un espejo de su propia desesperanza. En lugar de aliviarlo, cada teoría agudizaba la certeza de que nada tenía un valor definitivo. La ciencia fue aún más cruel. En ella no encontró consuelo, sino frialdad. La vida era descrita como una reacción química, un accidente cósmico que aparecía y desaparecía sin intención alguna. El universo se regía por leyes impersonales que no respondían a la necesidad humana de significado. Para la biología y la física, nacer y morir eran procesos naturales sin trascendencia. Esa constatación lo hundió en un desamparo todavía más brutal.
Si la razón y el conocimiento solo mostraban que nada sobrevivía al paso del tiempo, ¿qué podía sostenerlo en pie? La desesperación empezó a filtrarse en su vida cotidiana. El insomnio lo acechaba, perdió el apetito y la relación con su familia se tensó. Lo que antes le proporcionaba alegría, como la escritura o la compañía de sus hijos, se volvió gris y distante. En su libro Confesión, llegó a reconocer que debió apartar de sí ciertos objetos por miedo a hacer un daño irreversible en momentos de desesperanza. La posibilidad de rendirse estuvo demasiado cerca, como si la tentación de callar la angustia de manera definitiva fuera su último recurso. Sin embargo, algo lo detuvo. No era una certeza ni una respuesta clara, sino una resistencia inexplicable, un pequeño resto de fe en que tal vez había algo más allá del absurdo. Esa duda se convirtió en su salvación. Comprendió que si no podía resignarse del todo a la idea de que la vida era puro vacío, aún quedaba un camino por recorrer. Tolstói cambió entonces la dirección de su búsqueda. Abandonó por un momento los tratados intelectuales y comenzó a observar a las personas que lo rodeaban. Dirigió la mirada hacia aquellos que nunca habían leído a los filósofos, hacia campesinos, artesanos y obreros que, a pesar de sus vidas duras y sin lujos, parecían vivir con más paz que él. Allí, en esa sencillez, descubrió una posibilidad que jamás había considerado. Tolstói quedó sorprendido al descubrir la diferencia entre la vida intelectual que lo había consumido y la serenidad de quienes apenas tenían lo necesario para subsistir. Los campesinos no hablaban de Kant ni analizaban a Nietzsche, no discutían teorías, simplemente vivían. Trabajaban la tierra, enfrentaban la adversidad con entereza y encontraban sentido en cuidar de sus familias. En ellos no existía el vacío que lo atormentaba a él. La revelación fue contundente. Mientras él, con todo su prestigio, se perdía en preguntas interminables, esas personas se sostenían en una certeza silenciosa. No buscaban demostraciones racionales. Su sentido de la vida no era un dilema intelectual, sino una práctica cotidiana. Tolstói comprendió que en la sencillez, en la entrega al presente y en la aceptación de lo inevitable, había más paz que en todos los tratados que había leído. La fe que descubrió en ellos no era un dogma rígido ni un discurso impuesto por instituciones. Era una confianza vivida, tangible en la rutina de sembrar, en la resistencia ante la dificultad y en la convicción de que la vida vale por sí misma. Esa fe práctica lo confrontó con su error. Había intentado reducir la existencia a una ecuación lógica, cuando lo esencial era entregarse a ella con honestidad. En Confesión lo expresó sin rodeos. Había exigido pruebas cuando lo necesario era sentir. El sentido de la vida no estaba en la mente, sino en el acto de vivir, en el amor que se da sin esperar recompensas. Esa comprensión lo transformó. Renunció al lujo, adoptó una vida austera y volcó sus energías en causas humanitarias. Defendió la no violencia, ayudó a campesinos y marginados y comenzó a escribir desde un lugar más honesto. La felicidad no estaba en acumular, sino en ser auténtico. Su decisión fracturó su familia. Su esposa, habituada a la comodidad, rechazó su nuevo camino, y lo que había sido un matrimonio sólido se convirtió en un espacio de enfrentamientos. Tolstói, sin embargo, se mantuvo firme. El verdadero sentido estaba en la sencillez y en el amor. En sus últimos años, la tensión lo llevó a huir de su hogar. Con 82 años, enfermo y debilitado, murió en una estación de tren, lejos del lujo que alguna vez poseyó. Su final fue coherente con su hallazgo. El sentido de la vida no está en la razón, sino en vivir con autenticidad, aceptar la fragilidad y sostenerse en la compasión. Ese fue su mayor descubrimiento, una verdad que lo conectó con lo esencial. Tolstói mostró que el sentido de la vida no está en acumular logros, sino en vivir con autenticidad y amor. No olvides suscribirte, activar la campanita, dejar tu like, comentar tu reflexión y seguir explorando nuestro contenido.